Hola chicos, bueno, como ustedes saben, se nos pidió a nosotros como curso, digamos como a los ingenieros civiles, ¿cierto? De segundo y tercer año, se les pidió, digamos, en este ramo de contabilidad y costo, ¿cierto? Trabajar con emprendedores acerca de un proyecto que se llama BCM, ya, vinculación con el medio, se dice, que viene a través de la municipalidad, ¿ya? Es un proyecto en el cual nosotros estamos asignados para trabajar con ellos, ya que esto obviamente tiene que ver con una nota también, ¿ya? Así que, bueno, y según el cronograma, nosotros tenemos dos sesiones más que nos quedan y después una entrega de resultados. Es decir, en estas 2 horas de trabajo decirse que son 2 horas de trabajo que vienen posteriores y después unos resultados con estos emprendedores. Tenemos que sacarle el máximo provecho, ¿ya? Así que la idea inicial que hicimos nosotros era conversar ustedes mismos con los emprendedores, ¿cierto? Los cuales tenían este tema con chocolate, fábrica de cecina, eh, ¿qué más? Una señora que hacía agendas, Jorge Ríos que hacía bebidas de avena, ¿se recuerdan? Mariela Díaz y Glenda Loera. La idea es que ustedes coloquen sus nombres, ¿cierto? Nosotros vamos a identificar a todos los alumnos que estén a cargo de cada emprendimiento. Y la idea, ¿cierto? A través de la asignatura de contabilidad y costo, darle alguna visión general de su empresa y poder aclarar sus dudas en cuanto a sus costos. ¿Ya? ¿En qué le podemos ayudar? Entonces trabajé ahora en un temita para darle un poco de algunos indicios y hacerlos recordar de la asignatura y en qué podemos nosotros meternos, ¿cierto?, en este tema, ¿ya? Hice un pequeño Excel, ¿cierto?, en lo cual, no para decirle a ustedes directamente es así como tienen que trabajar. Esto es como una pauta, ¿ya?, de que para poder ayudarlos a trabajar con ellos son ustedes, las personas que tienen que trabajar con los consultores, perdón, con los emprendedores, y en este caso van a ser como consultores ustedes, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan reunirse con cada cierto emprendedor, ¿cierto? Explicar la importancia de la contabilidad, explicar la definición de costo, gasto, pérdida, explicar los elementos de costo, ¿cierto? Para que ellos puedan entender de alguna forma cuál es nuestro objetivo inicial en este tema. Eso es teoría y eso tiene que ser obviamente súper explicada de forma muy básica. La idea es que cuando nos reunamos en la sala, ¿cierto? Ustedes tengan todo digamos, si pueden reunirse en otra sala incluso, eh, toda la comodidad para poder explicar este tema, ¿ya? Con pizarrón, con algún ejemplo, ¿cierto? De cada grupo que se forme tiene que haber un líder, obviamente alguien que anote, ahí ustedes tienen que, me imagino que ustedes ya han trabajado de esta forma, ¿ya? Aquí están los objetivos específicos en cuanto a la teoría, ¿cierto? Explicar y ejemplarizar los conceptos de inventario, la técnica contable, ¿cierto? Ustedes tienen que enseñarles, ¿cierto?, qué es lo que es un activo, un pasivo, ¿ya? Cuáles son las cuentas de activo y pasivo, las de resultados, eh, explicar este concepto a los emprendedores, ¿ya? Costo, qué es lo que es un costo, qué es una pérdida, ¿cierto? Explicar la diferenciación, que es muy importante eso porque se recuerdan que hemos hablado harto tema, que muchas veces el emprendedor confunde su sueldo, ¿cierto?, en el emprendimiento y la idea es que no. La idea es que su emprendimiento sea rentable y para eso tienen que sacar un poco el concepto de su sueldo. Explicar los elementos del costo, ya lo hemos dicho, ¿cierto? La materia prima, eh, la mano de obra, los costos indirectos, ¿ya? Y aquí en la práctica realización es lo que van a ustedes trabajar de lleno con este tema con los emprendedores. Ahora, el tema ya es que ustedes tienen que tener canales abiertos con ellos. Obviamente este no es un tema que se trabaja en clase netamente tal, sino que van a tener que ustedes, los consultores, seguramente van a tener que tener un canal abierto, algún correo, algún WhatsApp, ¿cierto? Para poder comunicarse con ellos, para obviamente ustedes definir un trabajo final. ¿Cuál va a ser el trabajo final, ¿cierto? La exposición del trabajo, ¿ya? Y así. Ujú. Definir, y aquí vamos a ir viendo esta práctica de realización que yo le hice un cuadrito, un menú acá de cómo pueden hacerlo, ¿ya?
La idea, por ejemplo, cuando hablamos de valorizar el emprendimiento, lo que tiene que saber inicialmente el emprendedor es qué es lo que tiene, ¿ya? Y cuál fue su capital cuando inició su proyecto, ¿ya? En este caso, este ejemplo, por ejemplo, habla de un inventario, en este caso un inventario inicial que vamos a hacer, que en este caso se traduce como un balance, de ahí lo vamos a ver, ¿ya? Usted tiene que decir, señora, ¿cuánto dinero tiene? ¿Tiene algún cheque por cobrar? ¿Cierto? Y van a valorizar el concepto caja. Ustedes van a ir sacando las cuentas contables que obviamente ellos tienen. Es decir, usted le van a preguntar también, por ejemplo, cuenta corriente. ¿Tiene alguna cuenta corriente que destinada, cierto, para este emprendimiento? Y le puede decir que sí, que no. ¿Ya? ¿Cuáles son sus muebles que trabaja? ¿Cierto? Si tiene, por ejemplo, alguna instalación propia de su casa, ¿ya? No, no lo sé. Algún computador, ¿cierto? Un notebook. ¿Cuáles son sus productos terminados? Que eso también es parte de la existencia. ¿Ya? Que son los, mira, yo tengo bombones, tengo 500 bombones, en este momento tengo 300, tengo 200. Y vamos a ver un ejemplo acá. Con este ejemplo vamos a ver los siguientes ejemplos, ¿cierto? ¿Qué materias primas tiene? Aquí, obviamente hice un resumen al ojo, ¿ya? Mira, tengo 20 kilos de harina, me cuesta cada kilo 400 pesos y vale 8 lucas. Entonces ustedes van a ir valorizando todos sus activos. Aquí le puse un furgón, ¿cierto? Que esté destinado para el uso de su emprendimiento, ¿ya? Y aquí van a obviamente detectar todos los activos y todos los pasivos. Obviamente no hay cuenta de resultado porque estamos detectando en un inventario inicial, eso se entiende. Son las cuentas de balance. Y aquí te van a decir igual en los pasivos, ¿cierto? Nosotros debemos algunos proveedores que le hemos comprado en harinas Coyico, en Fruna, compramos 300 lucas y debemos esa factura, por ende suman 400 lucas. Tenemos un préstamo para echar a andar el negocio, ¿cierto? Que conseguimos a corto plazo de 1.200.000 pesos, ¿ya? Alguna cuenta por pagar, ¿cierto? Que no tenga que ver con proveedores, ¿cierto? Ah, le debo al maestro fulano de tal, tanta plata. Tengo un concepto de flete que debo tanta plata, ¿cierto? Ya y obviamente van a sumar, ¿cierto? El total, ya que eso es irrelevante la suma, no es necesario. Pero sí, obviamente es necesario que hagan una balance de comprobación de saldo, ¿ya? Que es un balance general chiquitito, ¿ya? Que hasta acá nomás, ¿cierto? Para comprobar los saldos, ¿cierto? Y dividir, ¿cierto? Sus activos con sus pasivos, que tiene que ser de sumatoria igual. Es decir, ella tiene un capital de trabajo en este momento de 4.898.000. Así que eso. ¿Ya? Y segunda cosa, ¿cierto? Bueno, ya les mostré el balance de comparación de saldo. También, y aquí es donde ustedes tienen que, obviamente, enseñar a la persona, al emprendedor, ¿cierto? Si es que no lo entiende, y si también otra cosa importante, es necesario que si les puede dar algún indicio de sus balances, o solamente ustedes lo van a capacitar, ¿ya? Porque si de repente ellos no quieren dar ningún indicio, no lo van a hacer, ¿ya? Algo que yo les dije que en el trabajo anterior, cuando nosotros hicimos el trabajo anterior, les dije que saquen alguna conclusión de su balance. Muy poco respondieron a esa conclusión. Una sola persona respondió con algunos índices financieros, ¿cierto? Y entre ellos hay índices que se llaman los índices de liquidez, ¿cierto? Que ustedes podrían eventualmente darle cierto conocimiento a esa persona, decir qué es lo que dicen los análisis de liquidez, ¿cierto? Que si el riesgo es menor a uno, el riesgo de liquidez que tiene su empresa no es bajo, digamos, ¿ya? En este caso, perdón, al revés. La empresa tiene un riesgo de liquidez menor a uno, así es la cosa. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que es la división de los activos corrientes, que en este caso los activos corrientes son los activos de corto plazo, es decir, los que tú puedes hacer plata en un año. ¿Ya? Y los pasivos corrientes, igual, lo mismo, son los pasivos que, cierto, a corto plazo, que tú puedes, que tienes compromiso en pagar un año. Entonces, el análisis de liquidez, ¿ya? Es lo que muestra tu balance para, digamos, en tu balance tú muestras ese análisis para ver si tú eres rentable o no, ¿ya? Tiene que ser a corto plazo, ¿cierto? Que es menos de un año, ¿cierto? Y dice que los valores óptimos se entiende que el ratio de liquidez tiene un valor óptimo cuando está en torno al uno. Esto quiere decir que si el resultado es inferior a uno, nos cuenta con la solvencia adecuada para afrontar la deuda a corto plazo. En el caso, si es menor a uno, ustedes se van a dar cuenta que en este caso los pasivos son más altos que los activos. ¿Ya? En este caso debemos más plata en el año que el activo corriente. Tenemos un índice que liquidez un poco riesgoso.
porque no es mayor a uno, sino que está bajo el factor uno, eso quiere decir que la señora ojalá no se vaya adeudando. ¿Ya? Esas cosas ustedes podrían enseñarle a esa persona. Señora, usted está en una crisis, mejor no se adeude más. Ya veamos cómo inicia el negocio, ustedes le hacen un análisis de esa manera. Y obviamente ustedes pueden haber otros índices de liquidez, que hay muchos más, ¿ya? Que pueden ahí googlear en internet. ¿Ya? El análisis de un endeudamiento, que también es, digamos, es un análisis, la idea es que es parecido al que vimos anteriormente, ¿ya? Pero en este caso lo que se hace es el patrimonio, que eran de 4.898.000, ¿cierto? Se suman los pasivos totales. Y los pasivos totales son estos, ¿ya? Que suman 1.750.000, a ver si es verdad, sí, 1.750.000. Y cuando el factor, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que el factor, esta división del análisis de endeudamiento, esta es la fórmula, al igual que la fórmula anterior es esta, ya activos corrientes divididos por pasivos corrientes. Eh, los pasivos, ¿cierto? Se dividen y sale un factor, 0.36. En este caso se podría interpretar, ¿cierto?, que el 36% del patrimonio está comprometido con las obligaciones de pago. Otra interpretación podría ser que el grado de cobertura que tiene el patrimonio con respecto a las obligaciones son 36 veces. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya. Estas cosas tienen que enseñarle y poder decirle a los emprendedores, ¿cierto?, cómo leer su balance. ¿Ya? Otra cosa importante, aquí está el análisis de liquidez, ¿cierto? Si quieren ir acá, yo les voy a pasar ese Excel. Ya, y aquí no metemos los costos. Ya valorizamos, ¿cierto?, el emprendimiento, ¿ya? Es decir, vimos lo que vale su negocio, ¿ya? Y ahora vamos a definir los costos, que son algunas cosas que ellos, por ejemplo, necesitan, ¿ya? Y ustedes lo van a calcular eh, de la manera que ustedes deseen. Nosotros recién estamos entrando, les recuerdo, al cálculo de los costos. Ya lo que vimos, ¿cierto?, son algunas teorías, ¿cierto?, en cuanto a lo que era la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos, para hacer finalmente un costo total, ¿cierto?, y dividido por la producción sacamos un costo unitario del valor de tu producto. En este caso ustedes tienen que llevar esta fórmula de acuerdo al emprendimiento, de acuerdo al hacer chocolate, cecina, agenda, etcétera, a un costo, o los van a ayudar, ¿ya? En este caso calculamos la materia prima, ¿cierto? Podríamos hacer, ¿cierto?, que tengamos, por ejemplo, un factor fijo, ¿ya? Que el factor fijo, en este caso, a ver, que 100 bombones, ¿cierto? Esto es lo que ocupamos, ¿cierto?, al hacer 100 bombones. Esto lo podemos tener como dato fijo, ¿ya? Esto lo puede, la señora te puede decir, ¿cierto? Sabes que yo ocupo 1 kilo de harina para hacer 100, perdón, sí, factor fijo, sí, para hacer 100 bombones. ¿Está bien? Sí. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden matemáticamente, ¿cierto?, sacar un factor fijo para después, obviamente, según la producción, que yo hice una fórmula matemática, según la producción, ¿cierto?, ustedes van sacando, ¿cierto?, la cantidad de kilos de harinas que necesitan. Y a la vez, obviamente, sacando el costo unitario de la harina y la cantidad de producir nos da un costo total de la materia prima, y lo sumamos, materia prima dividido por lo que está acá, por los 1500 bombones. Nos da un precio, un valor unitario en este caso, estamos suponiendo, ¿cierto?, el caso de el producto de los bombones, ¿cierto? Sacamos un costo unitario de materia prima de 38 pesos. ¿Ok? Ya. Sigamos. Ya tenemos, por ejemplo, un costo de materia prima de 38 pesos. Ahora, todo lo que estoy enseñando acá es un ejemplo. Ustedes pueden sacar sus conclusiones y ayudar al emprendedor, ¿cierto?, de la manera que sea para sacar un costo de materia prima. Pero esta es una fórmula sencilla, ¿cierto? Una manera sencilla de sacar el costo de materia prima. ¿Ya? Es una división de acuerdo a lo que tú obviamente tienes como existencia, a lo que vas a producir. ¿Ya? Tenemos un costo unitario de materia prima y directa obviamente, estamos hablando de productos directos que afectan digamos, al producto final, al producto terminado. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quisieran colocar algún otro producto que la emprendedora quisiera decir, no, esto es parte y yo conozco el valor digamos, de lo que gasto por tantas cantidades, lo colocan acá. Uh -huh.
Después sacamos el cálculo de mano de obra, y aquí por ejemplo yo le hice un ejemplo. Supongamos que el emprendedor trabaja en su, que generalmente lo hace, en su producto. Ellos te tienen que decir a ti, ¿cierto? ¿Sabes qué? Yo en los bombones, es decir, primero que todo, ustedes calculan el sueldo que ellos quieren ganar al mes, ¿ya? Independiente de que se haga bombones, cuchuflí, galletas, lo que sea. Entonces ella, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Yo quiero ganar por los 20 días trabajados 500.000 pesos. Ya sea lo que haga, bombones, cuchuflí, galletas, ya. Entonces tú vas a saber que tu costo de mano de obra van a ser 25 lucas diarias, ¿ya? Entonces aquí es donde tienen que preguntarle a ustedes, este es un ejemplo, vuelvo a reiterar, este es un ejemplo, un cálculo en el ejemplo, cuántas horas emplea en su emprendimiento de los 1500 bombones, no se olviden de eso, ¿ya? En este caso, este es un dato lógico, podríamos colocar la cantidad de producción acá y hacer una fórmula matemática un poco más específica, ¿ya? Pero en este caso, ella dice que para las 1500 bombones emplea, cierto, 8 horas. Por ende, el costo de mano de obra que tiene ella, ujú, perdón, aquí yo me equivoqué, ¿ya? Aquí yo me equivoqué. Aquí dice ella que emplea 8 horas en su emprendimiento, diarias, por ende el costo hora mano de obra es 3.125. Y aquí está la pregunta, ¿cuántas horas emplea en el producto según la producción señalada? Es decir, según la producción que nosotros dijimos los 1500 bombones, ella dice que emplea 24 horas, ¿ya? Por ende, las 24 horas son 75.000 pesos que emplea en hacer 1500 bombones ella. Y lo mismo tienen que sacar si, por ejemplo, ella tiene ayudantes, ¿ya? Sus ayudantes son más baratos, ¿ya? Y obviamente emplea la cantidad de horas. Yo le voy a pasar este Excel para que vean los cálculos matemáticos. Y en total ello, entre la mano de obra de ella y la mano de obra de su ayudante, son 105.000 pesos, ¿cierto? En mano de obra, que su costo unitario vendría siendo, por la cantidad de producción de bombones, 70 pesos. Ya vamos sumando que tenemos 38 pesos, ¿ya? 38 pesos y tenemos mano de obra en 70 pesos el costo. Nos faltan los costos indirectos y aquí ustedes pueden sacar cierto cualquier cálculo básico, poder hacer un costo unitario, un costo fijo, ¿cierto? Por cada producción o un costo variable, ¿cierto? Que ustedes quieran, nosotros le vamos a asignar más costo a este bombón, más costo a este cuchuflí, ¿cierto? Pero en este caso nosotros sacamos el ejemplo, por ejemplo, que ella gasta también en flete, en arriendo local, combustible, alguna promoción, ¿cierto? Gasta 280.000 pesos, ¿ya? Y eso dividido, ¿cierto? Por el porcentaje nos da 93.333, ¿ya? Como costo total, dividido por los 1.500 que los bombones, que es el ejemplo que estamos viendo, solo los bombones, pero aquí obviamente tenemos que considerar, aquí estamos haciendo un porrateo y tenemos que considerar, ¿cierto?, todo lo que hace en su emprendimiento. Entonces nos dio 62,22 pesos el costo unitario, ¿ya? Vamos a ver los costos totales, ¿cierto? Y aquí tenemos todos los costos totales, ¿cierto?, que nos dio su emprendimiento, el hacer 1.500 bombones. Por ende, el fabricar 1.500 bombones nos tiene un costo total de 254.583 con un costo unitario de 170 pesos. ¿Mm? Es la forma, digamos, sencilla de que ustedes pueden darle un costo al emprendedor, ¿cierto? Para que pueda detallar. Con esto ustedes pueden darle, como dijera, más luces de cómo identificar el costo de su mercadería, ¿ya? Perdón, el costo de su producto terminado. Y son cálculos básicos, ¿ya? Para poder llegar a un costo dividido entre los elementos del costo, ¿ya? Posterior a eso, ustedes podrían eventualmente, ¿cierto?, sacarle un margen. Ellos decir, por ejemplo, yo sabes que yo quiero ganar, ¿cierto? Yo quiero ganar un margen de un 100%, ¿ya? 100%, entonces es obviamente más este multiplicado por 2, creo que me equivoqué, más este multiplicado por 2 nos da que ella podría vender su producto, ¿cierto?, con un margen del 100% en 339. Entonces cuando ustedes digan costo de venta, cuando sacan un estado de resultado, ¿cierto?, costo de venta, ingreso por venta, la unidad es vendida, podrían enseñarle eso, ¿cierto? Si venden, por ejemplo, 3.000 cuchuflín al mes,
el costo de venta va a ser ese y el margen, es decir, la utilidad va a ser esa. Entonces, margen contribución va a ser ese menos ese, y esto es lo que ella ganó, ¿cierto? Al vender 3.000 unidades a ese margen, sabiendo ya el costo. Ella va a tener definido, ¿cierto? Su utilidad, o podía proyectar esta utilidad perfectamente, ¿cierto? Y aquí obviamente el margen de utilidad sería me equivoqué, el 50%. Está medio lento el PC, ya no lo voy a hacer, pero es para sacar el porcentaje y decir que su margen de utilidad es 50%. Eso es todo. Uh-huh. Está medio lento el PC. Ya. Pero eso es, chiquillo.